Bienvenidos, creadores, a Leyendo Cine, un podcast para difundir las claves del séptimo arte a través del formato sonoro. Segunda parte: los elementos de las historias. Una historia bellamente narrada es una unidad sinfónica en la que la estructura, el entorno, el personaje, el género y la idea se funden sin costuras. Para encontrar su armonía, el escritor debe estudiar los elementos de la historia como si fueran instrumentos de una orquesta, primero por separado y después como los componentes del concierto. Comenzaremos viendo el abanico de estructuras, comenzando por la terminología del diseño narrativo. Cuando un personaje se mete en nuestra imaginación, nos ofrece abundantes posibilidades narrativas. Si se desea, se puede comenzar a narrar la historia antes de que nazca el personaje y seguirlo día a día, decenio a decenio, hasta que fallezca y desaparezca. La vida de un personaje implica cientos de miles de horas vividas, horas complejas tanto en un único nivel como en varios distintos a la vez. Desde un instante hasta la eternidad, desde lo intracraneal hasta lo intergaláctico, el relato de la vida de cada uno de los personajes nos ofrece una enciclopedia de posibilidades. La mano del maestro está en seleccionar tan solo unos pocos momentos que nos transmitan toda una vida. Al comenzar en el nivel más profundo, se puede establecer la historia dentro de los márgenes de la vida interna del protagonista y narrar el relato completo dentro de sus pensamientos y sentimientos, despierto o dormido. O se podría cambiar al plano del conflicto personal entre el protagonista y su familia, sus amigos, sus amantes. O explicarlo a las instituciones sociales, poniendo al personaje enfrentado a la escuela, a su carrera, a su iglesia o al sistema judicial. O más amplio aún, se podría enfrentar al personaje contra el entorno, las peligrosas calles urbanas, enfermedades letales, un coche que no arranca, la financiación de un plazo, o cualquiera combinación de todos estos niveles. Pero esa compleja expansión del relato de una vida se debe convertir en una narración contada. Para diseñar un largometraje se debe reducir la cantidad de masa bulliciosa, apresurada del relato de una vida a simplemente 2 horas, más o menos, que de alguna manera exprese todo lo que se ha omitido. Y cuando una historia se relata bien, ¿no es ese el efecto que se consigue? Cuando los amigos vuelven de ver una película y les pregunta de qué trata, ¿no es verdad que suelen contextualizar la historia narrada dentro de un relato de vida? Es estupenda. Iba sobre un tipo criado en la granja de un aparcero. En la infancia le tocó trabajar con su familia bajo el ardiente sol. Fue al colegio, pero no le fue demasiado bien porque se tenía que levantar al amanecer y dedicarse a arrancar malas hierbas y a arar la tierra. Pero alguien le dio una guitarra y aprendió a tocar y componer sus propias canciones. Finalmente, harto de esa vida agotadora, se escapó de casa y vivió de lo que ganaba en bares de poca monta. Entonces conoció a una chica preciosa con una voz fantástica. Por supuesto se enamoraron, formaron un equipo y ¡zas!, sus carreras se dispararon. Pero el problema fue que siempre era ella la que cosechaba éxitos. Él escribía sus canciones, las orquestaba, las apoyaba, pero la gente solo iba a verlos por escuchar a la chica. Volviendo a su sombra, él empezó a beber. Finalmente, ella lo echó de su lado y él volvió a la carretera hasta tocar fondo. Se despierta en un motel barato en un polvoriento pueblo perdido en el medio oeste, sin un penique, sin un amigo. Estamos ante un borracho sin esperanza y sin una moneda para hacer una llamada de teléfono, si acaso tuviera a quien llamar. En otras palabras, el precio de la felicidad narra desde el comienzo, pero nada de lo arriba descrito aparece en la pantalla.
El precio de la felicidad comienza la mañana en la que el Max Sledge, interpretado por Robert Duvall, se despierta tras haber tocado fondo. Las siguientes 2 horas reflejan el siguiente año de la vida de Sledge. Sin embargo, entre escenas llegamos a conocer todo su pasado, todo aquello que tiene importancia y que le ocurre durante ese año. Hasta que la última imagen nos da una visión de su futuro. La vida de un hombre virtualmente desde el nacimiento hasta la muerte queda capturada entre el fundido de entrada y el fundido de salida del guión de Horton Foote, ganador de un Oscar. Estructura. Basándonos en el amplio fluir de la narración de una vida, el guionista debe tomar decisiones. Los mundos ficticios no son quimeras, sino duros esfuerzos en los que trabajamos para encontrar un material que nos permita hacer una película a la medida. Sin embargo, cuando se nos pregunta ¿qué eliges?, vemos que no hay 2 guionistas que coincidan. Algunos buscan personajes, otros acción o conflicto, tal vez emociones, imágenes o diálogo. Pero no hay ni un solo elemento que por sí mismo construya una historia. Una película no es una mera colección de momentos conflictivos, o de actividades, de personalidades o emociones, de diálogo ingenioso o símbolos. El guionista busca acontecimientos, porque contienen todo lo dicho y mucho más. La estructura es una selección de acontecimientos extraídos de las narraciones de las vidas de los personajes que se componen para crear una secuencia estratégica que produzca emociones específicas y expresen una visión concreta del mundo. Un acontecimiento es provocado por las personas. A ellas afecta, por lo que moldea a los personajes. El acontecimiento, además, se produce en un entorno, crea imágenes, acción y diálogos, arrastra energía desde un conflicto y produce emociones tanto en los personajes como en el público. Pero la selección de los acontecimientos no se puede dejar en manos del azar o de la indiferencia. Debe formar una composición. Componer narrativamente significa algo muy parecido a componer música. ¿Qué debemos incluir? ¿Qué ha de quedar excluido? ¿Qué va primero y qué después? Para responder a estas preguntas se debe conocer el objetivo. Los acontecimientos que hemos compuesto, ¿qué pretenden alcanzar? Un propósito podría ser expresar nuestros sentimientos, pero ese camino nos puede llevar a la autocompasión si no se consigue emocionar al público de manera similar. Un segundo propósito sería expresar ideas, con el riesgo de caer en el solipsismo si el público no es capaz de seguirnos. Por lo tanto, el diseño de los acontecimientos debe contar con una doble estrategia. Acontecimientos. Acontecimientos significa cambio. Si las calles que vemos por la ventana están secas y después de una siesta las encontramos mojadas, supondremos que se ha producido un acontecimiento denominado lluvia. El mundo habrá cambiado de seco a mojado. No obstante, no podemos construir una película solo con cambios climatológicos, aunque haya quienes lo hayan intentado. Los acontecimientos narrativos tienen significado, no son triviales. Para que un cambio tenga significado, primero debe producirse en un personaje. Si vemos a alguien empapado en mitad de una tromba, tendrá más significado que una calle húmeda. Un acontecimiento narrativo crea un cambio en la situación de la vida de un personaje, tiene significado y expresa y experimenta en términos de valor. Para que un cambio tenga significado debemos expresarlo y el público debe reaccionar ante él en relación con algún valor. Cuando hablo de valores no me refiero a virtudes ni a los estrechos valores familiares y moralizadores. Por el contrario, hablo de los valores narrativos en el más amplio sentido. Los valores son el alma de la narrativa. Al final, nuestro arte es el arte de expresar al mundo una percepción de valores.
Los valores narrativos son las cualidades universales de la experiencia humana que pueden cambiar de positivo a negativo o viceversa, de un momento a otro. Por ejemplo, vivo o muerto, positivo o negativo, es un valor narrativo, al igual que lo es amor-odio, libertad-esclavitud, verdad-mentira, valentía-cobardía, lealtad-traición, sabiduría-estupidez, fuerza-debilidad, emoción-aburrimiento, etc. Todas esas cualidades binarias de la experiencia que pueden cambiar de signo en cualquier momento representan valores narrativos. Podrían ser morales, como bueno o malo, éticos, bien, mal, o estar simplemente cargados de valor. La esperanza-desesperación no es ni moral ni ética, pero está claro que sabemos cuándo nos encontramos en un extremo de la experiencia o en el otro. Imaginemos que al otro lado de la ventana se encuentra la África Oriental de la década de los 80, un reino de sequía. Eso nos plantea un valor que está en juego, la supervivencia, vida-muerte. Comenzamos en lo negativo. Esta terrible hambruna está segando miles de vidas. Si entonces lloviera y un monzón devolviera el verde a la tierra, los animales a los pastos y las personas a la supervivencia, esa lluvia tendría un significado muy profundo, porque cambiaría el signo del valor de negativo a positivo, de la muerte a la vida. No obstante, a pesar de lo poderoso que pudiera ser ese acontecimiento, sigue sin poder considerarse un acontecimiento narrativo porque se produjo por coincidencia. Acabó lloviendo en África Oriental. Aunque se pueden producir coincidencias en la narrativa, una historia no puede basarse solamente en acontecimientos accidentales, con independencia de lo cargados que estén de valor. Los acontecimientos narrativos producen cambios cargados de significado en la situación de vida de un personaje. Se expresan y experimentan en términos de valor y se alcanzan a través del conflicto. Imaginemos de nuevo un mundo de sequía. A él llega un hombre que cree ser un hacedor de lluvia. Este personaje tiene un profundo conflicto interno entre su apasionada fe en que puede traer la lluvia, aunque nunca ha sido capaz de hacerlo, y su terrible miedo a ser un idiota o a estar loco. Conoce a una mujer, se enamora, sufre cuando ella intenta creer en él y ella acaba alejándose, convencida de que es un charlatán o algo peor. Él tiene un gran conflicto con la sociedad. Algunos le siguen como si fuera un mesías, otros quieren echarlo del pueblo a patadas. Por último, se enfrenta a un implacable conflicto con el mundo físico, los ardientes vientos, los cielos vacíos, la tierra cuarteada. Si este hombre es capaz de luchar contra todos sus conflictos internos y personales, contra las fuerzas sociales y del entorno, y finalmente obtener lluvia de los cielos carentes de nubes, esa tormenta sería majestuosa y tendría un significado sublime, porque se trataría de un cambio motivado a través del conflicto. Lo que acabo de describir es El farsante, adaptada a la pantalla por Richard Nash y basada en su propia obra. Escenas. Para una película normal, un guionista elegirá entre 40 y 60 acontecimientos narrativos, o como se conocen habitualmente, escenas. Un novelista podría desear más de 60 y un dramaturgo un máximo de 40. Una escena es una acción que se produce a través de un conflicto en un tiempo y en un espacio más o menos continuo, que cambia por lo menos uno de los valores de la vida del personaje de una forma perceptiblemente importante. En una situación ideal, cada escena se convierte en un acontecimiento narrativo. Analicemos con detenimiento cada escena que escribamos y preguntémonos: ¿qué valor está en juego dentro de la vida de mi personaje en este momento? ¿El amor? ¿La verdad? ¿Cuál? ¿Qué signo tenía ese valor al principio de la escena? ¿Era positivo? ¿Negativo? ¿Un poco de ambos? Anotémoslo. Una vez hecho eso, deberíamos pasar al final de la escena y plantearnos:
¿Qué carga tiene ese valor en este momento? ¿Es positivo? ¿Negativo? ¿Ambos? Anotémoslo y comparemos. Si la respuesta que escribimos al principio de la escena es la misma nota que tomamos al final, nos deberemos plantear otra pregunta importante. ¿Por qué mantengo esta escena en mi guión? Si los valores de la situación en la vida del personaje se mantienen inalterados desde el final de una escena hasta el final de la siguiente, será porque no está ocurriendo nada que resulte importante. La escena implicará una serie de actividades, hablar sobre esto, hacer aquello, pero nada cambiará de valor, será un no acontecimiento. ¿Para qué entonces tenemos esa escena? La respuesta casi siempre suele ser para explicar. La mantenemos como medio de transmitir información de los personajes, el mundo o la historia a un público cotilla. Si el único objetivo de una escena es explicar, cualquier guionista disciplinado se deshará de ella y entretejerá la información que debería transmitir con el resto de la película en algún otro lugar. No se admitirán escenas que no produzcan un cambio de signo. Ese es nuestro ideal. Trabajamos para pulir cada escena desde el principio hasta el final, cambiando el valor que esté en juego dentro de la vida del personaje, de positivo a negativo o de negativo a positivo. Tal vez resulte complicado defender este principio, pero no es en absoluto imposible. A pesar de que Jungla de Cristal, El Fugitivo y Perros de Paja superan con claridad esa prueba, lo ideal también se cumple de maneras más sutiles, aunque no por ello menos rigurosas. En Lo que queda del día y El turista accidental, la diferencia estriba en que los géneros de acción alteran valores públicos como la libertad, esclavitud o justicia, injusticia, y los educativos alteran valores interiores como el conocimiento del yo, la decepción con uno mismo o el sentido o sinsentido de la vida. Independientemente del género, el principio es universal. Si una escena no es un verdadero acontecimiento, se debe suprimir. Por ejemplo, Ana y Lucas están enamorados y viven juntos. Se despiertan una mañana y empiezan a reñir. Su pelea crece en la cocina mientras se apresuran a preparar el desayuno. En el garaje la riña se hace más desagradable mientras suben al coche para ir juntos hasta el trabajo. Finalmente las palabras explotan con violencia en la autopista. Lucas detiene el automóvil en el arcén y sale de un salto, dando así por terminada su relación. Esta serie de acciones y entornos crea una escena. Lleva a la pareja de lo positivo, enamorados y juntos, a lo negativo, odiándose y separados. Los 4 cambios de lugar, del dormitorio a la cocina, al garaje, a la autopista, son montajes con la cámara y no verdaderas escenas, aunque intensifican el comportamiento y hacen que el momento crítico resulte creíble. No cambian los valores que están en juego. Al desarrollarse el argumento durante la mañana, la pareja sigue junta y supuestamente enamorada. Pero cuando la acción alcanza su punto de inflexión, el portazo en el automóvil y la declaración de Lucas «hemos terminado», la vida se vuelve del revés para los amantes. La actividad se convierte en acción y la toma se convierte en una escena, en un acontecimiento narrativo. Habitualmente, la prueba que nos permite verificar si una serie de acciones constituye una verdadera escena es plantearnos la siguiente pregunta. ¿Se podría haber escrito en una sola unidad de tiempo o en una sola ubicación? En el caso anterior, la respuesta es afirmativa. Su discusión podría comenzar en un dormitorio, crecer en el dormitorio y acabar con la relación en el dormitorio. Ha habido innumerables relaciones que han terminado en dormitorios, o en cocinas, o en garajes, o en el ascensor de la oficina, en lugar de en la autopista. El dramaturgo podría preferir considerar la escena anterior debido a las limitaciones del escenario del teatro, que a menudo nos obliga a mantener las unidades de tiempo y espacio.
Por el contrario, el novelista o el guionista pueden permitirse viajar en la escena, fragmentándola en el tiempo y en el espacio y así establecer futuras localizaciones basadas en el gusto de Anna por el mobiliario, en los hábitos de conducción de Lucas, o en cualquier motivo entre los muchos posibles. Esta escena incluso podría entretejerse con otra escena que, tal vez, implicara a otra pareja. Las variantes son interminables, pero en todos los casos se trata de un único acontecimiento narrativo, una escena de separación de una pareja. Golpes de efecto. Dentro de la escena se encuentra el elemento más pequeño de la estructura, el golpe de efecto. Un golpe de efecto es un cambio de comportamiento con una acción-reacción. Golpe a golpe, esos comportamientos cambiantes dan forma al giro que se produce en la escena. Analicemos con mayor detenimiento la escena de la separación de la pareja. Suena el despertador y Anna le toma el pelo a Lucas, que reacciona con enfado. Mientras se visten, las bromas se vuelven sarcasmos y comienzan a intercambiar insultos. Ahora en la cocina, Anna amenaza a Lucas con «Si te dejara cariño, serías un desgraciado». Pero él le rebate diciendo «Sería una desgracia bienvenida». En el garaje, Anna, temiendo perderle, le ruega a Lucas que se quede, pero él sonríe y ridiculiza su ruego. Finalmente, en el automóvil a toda velocidad, Anna cierra el puño y golpea a Lucas. Una pelea, una chirriar de frenos. Lucas sale de un salto con sangre en la nariz, da un portazo y grita «¡Se acabó!», dejándola estupefacta. Esta escena se construye alrededor de 6 golpes de efecto, 6 comportamientos claramente distintos, 6 cambios obvios de acción-reacción. Bromean el uno con el otro, a lo que sigue un intercambio de insultos, a continuación amenazas y retos, después ruegos y ridiculización, y finalmente un intercambio de respuestas violentas que llevan hasta el último golpe de efecto y punto de inflexión, la decisión y la acción de Lucas que termina con la relación y la sorpresa estupefacta de Anna. Secuencias. Los golpes de efecto construyen escenas. Las escenas, a su vez, construyen el siguiente movimiento en intensidad del diseño narrativo en general, la secuencia. Cada verdadera escena cambia el signo del valor con que está cargada cada situación de la vida del personaje, pero de acontecimiento a acontecimiento el grado de cambio puede variar mucho. Las escenas producen un cambio relativamente pequeño, aunque importante. Sin embargo, la escena culminante de una secuencia aporta un cambio más poderoso, más determinante. Una secuencia es una serie de escenas, habitualmente de 2 a 5, que culminan con un mayor impacto que el de cualquier escena previa. Por ejemplo, he aquí una secuencia de 3 escenas. Historia. Una joven ejecutiva que ha desarrollado una notable carrera en el Maresme recibe la visita de un cazatalentos que la entrevista para un puesto en una gran empresa de Bilbao. Si consigue el puesto, constituirá un gran paso adelante en su carrera. Desea mucho el trabajo, pero todavía no lo ha obtenido. Negativo. Es una de los 6 finalistas. Los directivos de la empresa se dan cuenta de que ese puesto implica una dimensión pública vital, por lo que quieren observar a los candidatos durante un encuentro informal antes de tomar una decisión final. Invitan a los 6 a una fiesta en la zona de Serrano, en Madrid. Escena primera. Un hotel en la plaza Corregidor Alonso de Aguilar, donde nuestra protagonista se prepara para la velada. El valor que está en juego es la confianza o desconfianza en sí misma. Ella necesitará confiar mucho en sus capacidades para poder tener éxito durante esa noche, aunque está llena de dudas, negativo. El miedo atenaza mientras pasea de un lado a otro de la habitación, diciéndose que ha sido una estúpida al ir a esa zona de la ciudad, ya que los madrileños se la van a comer viva. Saca apresuradamente la ropa de la maleta y se prueba primero un conjunto, después otro, pero cada uno le parece peor que el anterior.
Su cabello es una maraña enredada. Incapaz de enfrentarse a la ropa y el cabello, decide volver a empaquetarlo todo y ahorrarse la humillación. De pronto suena el teléfono. Es su madre, que le llama para desearle suerte y de paso quejarse de la soledad y su temor a ser abandonada. Nuria cuelga el auricular dándose cuenta de que las pirañas de Madrid no pueden ser peores que el gran tiburón blanco que tiene en casa. Necesita ese trabajo. Entonces se sorprende a sí misma con una combinación de ropa y accesorios que nunca antes había probado. Su cabello queda mágicamente peinado en su lugar. Se coloca delante del espejo y está maravillosa. Sus ojos brillan de confianza. Positivo. Segunda escena. Bajo la marquesina del hotel. Truenos, relámpagos, lluvia desgarradora. Dado que Nuria es del Maresme, no sabe que debe entregar una propina de 3 euros al portero al registrarse, por lo que él no sale bajo la tormenta a buscarla un taxi. Además, cuando llueve en Madrid no quedan taxis libres. Por eso ella estudia el mapa de la ciudad, sopesando qué hacer. Se da cuenta de que si intenta correr desde Maratalaz, por el barrio de Doña Carlota y siguiendo la calleja Pico Almonzor hasta el barrio de San José, la calle Peña Prieta, la avenida de Barcelona y la calle Alfonso XII hasta la Plaza de la Independencia, nunca llegará a tiempo a la fiesta, así que decide hacer lo que todo el mundo le ha aconsejado que no haga jamás: cruzar Vallecas. La escena adquiere un nuevo valor: vida o muerte. Se cubre los cabellos con un periódico y sale disparada hacia la noche, arriesgándose a morir. Negativo. Un relámpago ilumina la escena y repentinamente se encuentra rodeada de una banda, la que siempre está ahí, llueva o brille el sol, esperando a los idiotas que cruzan ese barrio por la noche. Pero ella recibió clases de karate para algo. Se abre camino entre la banda a patadas y golpes, rompiendo mandíbulas, esparciendo dientes sobre el cemento, hasta que consigue salir del barrio viva. Positivo. Escena tercera. Un hall de entrada lleno de espejos. El hotel en Serrano. El valor que ahora está en juego pasa a convertirse en el éxito-fracaso social. Ha sobrevivido, pero cuando se mira en el espejo se encuentra a una rata pasada por agua, pedazos de periódico pegados al cabello, salpicaduras de sangre por toda la ropa, la sangre de los miembros de la banda, pero sangre al fin y al cabo. Su confianza en sí misma cae más allá de toda duda y todo temor hasta doblegarse ante el fracaso personal. Negativo. Aplastada por su desastre social. También negativo. Llegan taxis con todos los demás candidatos. Todos encontraron taxis, todos salen de ellos dando una imagen de madrileños chic. Sienten pena por la pobre perdedora del Maresme y la meten apresuradamente en un ascensor. En el ático le secan el cabello con una toalla y le consiguen ropa seca que no pega demasiado. Debido a su aspecto, a lo largo de la noche la atención se centra en ella. Como ella sabe que ha perdido de todas maneras, se relaja mostrándose tal cual es. Y después de las profundidades de su interior surge un descaro que no sabía que tuviera. No solamente les habla de su batalla en Vallecas, sino que bromea al respecto. Todos se quedan boquiabiertos de admiración. Al final de la noche todos los ejecutivos saben con toda claridad a quién desean para el puesto. Cualquiera que pueda superar ese terror en Vallecas y mostrar esa tranquilidad es la persona que buscan. La fiesta termina con los triunfos personales y sociales de Nuria, que recibe el puesto, doblemente positivo. Cada escena cambia sus propios valores. Escena 1. Dudas sobre sí misma, confianza en sí misma. Escena 2. Muerte-vida. Confianza en sí misma, derrota. Escena 3. Desastre social o éxito. Pero las 3 escenas se convierten en una secuencia de otro valor superior que supera y subordina a las demás: el puesto de trabajo.
Al principio de la secuencia no tiene trabajo. La tercera escena se convierte en el clímax de la secuencia porque a través de su éxito social consigue el puesto de trabajo. Desde su punto de vista, el puesto de trabajo es un valor de tal magnitud que arriesga su vida por él. Resulta útil dar título a cada secuencia para que nos quede claro por qué la incluimos en la película. El objetivo narrativo de esta secuencia de conseguir el puesto de trabajo consiste en llevar a la protagonista de la situación en la que no tiene trabajo hasta que lo consigue. Podría haberse llevado a cabo en una única escena con un director de personal, pero si queremos transmitir algo, además de que está preparada para el puesto, podemos crear una secuencia completa en la que no solo consigue su objetivo, sino que dramatizamos su carácter interno y su relación con su madre, a la vez que mostramos aspectos de la ciudad de Madrid y de la empresa. En el próximo capítulo veremos en qué consisten los actos, una unidad narrativa superior a las vistas hasta ahora. Hasta entonces, un saludo y buenas tardes. Gracias por escuchar este capítulo.